Londres es conocida por el té, la realeza y sus edificios. Sin embargo, el Big Ben sobre el Palacio de Westminster es su símbolo mundial. Sobrevivió a guerras y siglos, pero hace décadas estuvo en peligro, y la amenaza venía desde abajo. ¿Cómo es posible que una estación de metro pusiera en jaque a uno de los monumentos más icónicos del planeta? Quédate hasta el final, porque el número 1 revela el momento más crítico y sorprendente de esta historia, y entenderás por qué fue uno de los proyectos más delicados jamás realizados en Londres. 7. Una estación victoriana que se quedó pequeña. Cuando la estación de Westminster abrió en 1868, fue concebida con la lógica urbana de la era victoriana, bajo el método de excavación desde superficie conocido como cortar y cubrir. En aquel entonces, el flujo de pasajeros era reducido y el entorno alrededor del Palacio de Westminster no soportaba la presión demográfica de una metrópoli contemporánea. Sin embargo, con el paso de más de un siglo, Londres se transformó en una ciudad masiva, dinámica y densamente poblada, lo que convirtió aquella estructura decimonónica en un espacio claramente insuficiente. La llegada de la ampliación de la línea Jubilee en la década de 1990, con una inversión aproximada de 3.500 millones de dólares, obligó a replantear completamente el subsuelo bajo el Big Ben. El dilema era crítico. En superficie no había margen para expandirse, y bajo tierra existían cimientos históricos extremadamente sensibles. Así comenzó una intervención que no solo ampliaría una estación, sino que alteraría el equilibrio estructural bajo uno de los símbolos más reconocibles del mundo. 6. Edificios protegidos y decisiones polémicas. Encima de la antigua estación se levantaban edificaciones históricas catalogadas, entre ellas el St. Stephen's Club y el Palace Chambers, que durante décadas frenaron cualquier intento de modernización. La preservación patrimonial era prioritaria en una zona tan simbólica como Westminster, situada junto al Palacio de Westminster y el Big Ben. No obstante, la necesidad de integrar la nueva estación con instalaciones parlamentarias generó una decisión trascendental durante el gobierno de Margaret Thatcher. Los edificios fueron demolidos para dar paso a Portcullis House, un complejo diseñado como una pieza unificada que enlazaba arquitectura en superficie y estructuras profundas. Lo verdaderamente audaz fue que el edificio y la estación se proyectaron de manera simultánea, compartiendo elementos estructurales que descendían hasta las plataformas. Esta integración implicaba cálculos milimétricos, ya que cualquier error en la distribución de cargas podía trasladar tensiones al terreno arcilloso que sostenía al Big Ben. Así, la renovación no solo redefinió el paisaje urbano, sino que colocó sobre los túneles una masa considerable que debía convivir con una torre histórica ya vulnerable. 5. Colgar una línea de metro en el aire. Durante la remodelación, miles de pasajeros seguían utilizando diariamente las líneas Circle y District, lo que impedía cerrar la estación por completo. La solución fue tan extrema como innovadora: sostener aproximadamente 130 metros de vía mientras se excavaba el espacio inferior. Se construyó una estructura temporal que actuaba como un puente interno, permitiendo desmontar y descender progresivamente los rieles durante los horarios nocturnos. Este procedimiento se desarrolló por etapas, excavando un enorme cajón de cerca de 30 metros de profundidad bajo un sistema ferroviario en funcionamiento. Trabajar bajo el Big Ben en estas condiciones implicaba una coordinación casi quirúrgica entre ingenieros, operarios y responsables de seguridad. Cada desplazamiento de tierra debía analizarse para evitar alteraciones en el terreno circundante. El proceso era comparable a intervenir en el núcleo de una ciudad sin interrumpir su ritmo vital. Mientras los trenes seguían circulando, el subsuelo cambiaba de forma radical, ampliando los túneles bajo Westminster con una precisión que no admitía margen de error. 4. El río Támesis acechando. La proximidad del río Támesis añadió un nivel adicional de riesgo al proyecto. Con más de 346 kilómetros de longitud y un ancho que superaba los 240 metros en el tramo cercano a Westminster, el río representa una masa de agua capaz de ejercer una presión constante sobre el terreno circundante. Excavar un volumen de 30 metros de profundidad tan próximo a su cauce implicaba enfrentar posibles filtraciones y desestabilizaciones del suelo saturado. Durante las obras, algunos muros pantalla comenzaron a presentar entradas de agua, lo que encendió las alarmas.
Una infiltración incontrolada habría podido inundar los túneles y comprometer tanto la nueva estación como las líneas existentes. Además, cualquier alteración en la presión del subsuelo podía influir indirectamente en los cimientos del Big Ben. El desafío no era únicamente mantener seco el espacio excavado, sino conservar el equilibrio hidrogeológico de la zona. Bajo Westminster, el agua y la historia coexistían en una tensión permanente que obligaba a extremar cada cálculo estructural. 3. Big Ben ya estaba inclinado. Antes incluso de iniciar la ampliación, el Big Ben, oficialmente conocido como Elizabeth Tower, ya mostraba una inclinación aproximada de 22 centímetros hacia el noroeste. Este desplazamiento se relaciona con la naturaleza de la arcilla londinense, un material que se expande cuando absorbe humedad y se contrae al secarse. Tras siglos soportando el peso de la torre y del Palacio de Westminster, el terreno había experimentado movimientos graduales. La excavación de túneles adicionales bajo la zona podía alterar el equilibrio alcanzado durante generaciones. Para controlar cualquier variación, se instalaron sistemas de medición de alta precisión, incluyendo plomadas automáticas y dispositivos ópticos capaces de detectar cambios de hasta 10 milímetros. Cada jornada se analizaban los datos con atención extrema. La preocupación no era meramente estética. Un aumento en la inclinación podía provocar fisuras estructurales irreversibles. Trabajar bajo el Big Ben significaba intervenir en un entorno donde la estabilidad ya estaba comprometida y donde cada vibración o desplazamiento del suelo debía anticiparse y controlarse con rigor absoluto. 2. Inyecciones subterráneas para salvar la torre. Para minimizar el riesgo de movimientos indeseados en el terreno, se implementó una estrategia de estabilización basada en la inserción de tuberías de acero en puntos estratégicos del subsuelo. A través de ellas se inyectó una mezcla cementicia diseñada para rellenar vacíos y compactar zonas susceptibles de desplazamiento. Este procedimiento permitió reforzar el soporte bajo el Palacio de Westminster y proteger al Big Ben frente a posibles asentamientos diferenciales. Paralelamente, las vías de la línea Jubilee fueron dispuestas en configuración vertical una sobre otra en lugar de paralelas, reduciendo la extensión lateral del túnel y limitando la transmisión de vibraciones al terreno. Cada fase se ejecutó lentamente, permitiendo que el suelo reaccionara antes de continuar con la excavación. Esta combinación de ingeniería preventiva y monitoreo constante convirtió el subsuelo en un espacio de control estructural permanente. Aún así, el margen de seguridad era estrecho y la complejidad del entorno mantenía la sensación de estar trabajando sobre una estructura extremadamente frágil. 1. El proyecto más delicado de Londres. La transformación de Westminster Underground representó una de las intervenciones subterráneas más sensibles jamás realizadas en Londres. Se excavó un gran volumen de aproximadamente 30 metros de profundidad bajo edificios históricos, junto al río Támesis y a escasa distancia del Big Ben, todo ello sin interrumpir el servicio ferroviario ni generar daños estructurales significativos. El resultado visible hoy es una estación de arquitectura audaz, con escaleras mecánicas de acero inoxidable que atraviesan un entramado expuesto de vigas y muros de hormigón, reflejando la complejidad técnica que la hizo posible. Sin embargo, lo verdaderamente impresionante no es su estética, sino el equilibrio invisible que sostiene al conjunto. Bajo la superficie de Westminster, se modificó el terreno, se redistribuyeron cargas y se reforzaron cimientos sin alterar de manera crítica uno de los monumentos más emblemáticos del planeta. El Big Ben permanece en pie, pero su estabilidad actual es también el resultado de una intervención subterránea, que estuvo peligrosamente cerca de alterar la historia. Esta historia demuestra que incluso los símbolos más sólidos pueden depender de decisiones invisibles bajo tierra. La ingeniería no siempre se ve, pero cuando falla, el mundo lo nota. Ahora te pregunto, ¿te atreverías a excavar bajo uno de los monumentos más famosos del planeta, sabiendo que un error podría cambiar la historia? Déjanos tu comentario en la parte de abajo y comparte tu opinión. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para disfrutar de más contenido como este. Nos vemos en un próximo video.